ustedes un minuto. El Departamento Nacional de Planeación es una entidad de carácter técnico que tiene como misión planificar a largo plazo el desarrollo del país y propiciar el bienestar general de la población. El DNP brinda apoyo y asesoría a todas las instituciones del gobierno, así como a las gobernaciones y alcaldías, para que tomen las mejores decisiones y aprueben inversiones que impacten positivamente la vida de los colombianos. Cada 4 años, el DNP coordina la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, documento que recoge los programas, inversiones y metas del gobierno para responder a las necesidades del país y a los anhelos de los ciudadanos. Planeación es el sitio donde se analizan las políticas públicas, donde se decide los mejores sitios donde se puede invertir. También lidera el diseño de las políticas públicas que permiten crear programas de vivienda, salud, educación, transporte o servicios públicos por medio de los documentos COMPES, orientadas a beneficiar a los ciudadanos. El DNP asesora la formulación y vigila la ejecución de proyectos financiados con recursos de regalías. Igualmente administra y da los lineamientos para la base de datos del CISBEN, usada por los programas sociales para identificar a sus beneficiarios, y coordina la actualización del propósito. En las regiones, el DNP capacita a las alcaldías y gobernaciones sobre la formulación de proyectos que benefician a sus comunidades. Planeación Nacional continuará velando por logros de mayor impacto como la reducción de la pobreza, la mejor distribución del ingreso y la inclusión. A futuro, el DNP es seguir fortaleciendo su nivel técnico, función valiosa para la institucionalidad y soporte fundamental para el Estado colombiano. Buenos días a todos. Buenos días para todos. Bienvenidos a esta nueva jornada del SGR Talks, un espacio liderado por la dirección del Sistema General de Regalías y del Departamento Nacional de Planeación, un escenario de conferencias y charlas de gran impacto para las regiones y el país. Hoy tenemos 2 invitados muy especiales, la ministra de Educación, la doctora María Victoria Angulo, y el director del Sistema General de Regalías, el doctor Álvaro Ávila Silva. El tema que desarrollaremos hoy es Regalías para Educar. Doctor Álvaro Ávila Silva, bienvenido y tiene usted la palabra. Un saludo especial para todos, muy buenos días a todos los compañeros, funcionarios públicos que hoy nos escuchan en todo el país. Decirles que tenemos una gran invitada, una ministra que se ha caracterizado por esa capacidad de gestionar y de trabajar de la mano con las regiones. Hoy tenemos de invitada a la doctora María Victoria Angulo. Bienvenida, ministra. Contarle, ministra, que para nosotros es de suma alegría tenerla hoy aquí en Regalías para que hablemos un poco de ello, más aún sabiendo que el segundo sector en el que más se invierten las regalías del país, más de 6.8 billones de pesos, es en el sector de educación. En estos 8 años se han aprobado 1.923 proyectos de inversión que han redundado en fortalecer la educación, en fortalecer esa trayectoria educativa completa de la que usted nos ha hablado en diferentes escenarios y que hoy en día es una realidad. Decirle, ministra, que desde Regalías hemos estado apoyando de forma
directa todo lo que tiene que ver con el PAE, que no es asistencialismo, no es dar comida por dar comida, lo hablo de esta forma, sino que es una forma también de garantizar permanencia en la educación básica, en la educación media y en sí en toda la educación inicial hasta la media. Entonces vamos a hablar también un poco de PAE. Sé que usted nos va a contar al respecto porque el COVID nos llevó a reinventarnos también en el PAE y hubo unas propuestas contundentes que usted ha querido presentar y que hoy por hoy van a facilitar alimentación, diría yo que no solo a los estudiantes, sino también a los padres de familia y demás, de forma indirecta lo van a ver. También contarles que dentro de esa estrategia de permanencia que nos ayuda el PAE, también tenemos todo lo que tiene que ver con la educación superior. Hemos sabido de cerca que los gobernadores nos han dicho tenemos los recursos y queremos patrocinar en cierta medida la matrícula de los estudiantes, 1, 2, 3 semestres, con el viceministro de Educación Superior, bajo su liderazgo, ministra, hemos logrado también que hoy con regalías se pueda financiar ello, así como el transporte escolar. Más de 120.000 estudiantes se ven beneficiados anualmente. Son cerca de el billón de pesos que se ha invertido en transporte escolar con recursos de regalías. Eso también es un logro. Infraestructura básica, más de $500 millones de pesos ha sido invertido en estos 2 años y eso también es un trabajo que se ha hecho con Planeación Nacional, con regalías, pero también con el Ministerio de Educación. Y por último, también vamos a hablar algo de educación superior, los proyectos de infraestructura para las instituciones educativas de educación superior. Más de 242.000 millones de pesos, ministra, se han invertido. Hay en trámite proyectos por 271.000 millones que esperamos también la receptividad de los rectores y también de todas las secretarías de educación del país, las certificadas que me dice que son más de 90, 96 y ese trabajo engranado que usted ha venido liderando con cada secretaría, con cada gobernador, con cada alcalde, pues esto también ha sido de la mano de regalías y queríamos por eso hoy que usted nos hablara de educación, nos contara acerca de las iniciativas, porque finalmente las regalías también le están dando la mano a la educación en Colombia y por eso pues queremos hoy escucharla. Bienvenida, ministra, es un gusto tenerla aquí con nosotros. Le cuento que están reunidos gobernadores, también hay secretarios de planeación, rectores, secretarios de educación también en todo el país. Bienvenida al SGR, bienvenidas a Planeación también. Adelante, ministra. Bueno, muchas gracias Álvaro, muchas gracias al doctor Luis Alberto, director de Planeación, por darme esta oportunidad. Yo creo que la diapositiva que estaba hasta hace unos segundos era muy bonita porque hablaba de regalías para educar y como bien dijo Álvaro, voy a ir entrando en detalles, pero ser el segundo sector es sumamente diferenciador y nos pone también grandes desafíos a los mandatarios locales, a nosotros como gobierno y pensar que cuando uno actúa de forma conjunta, técnica, priorizada en regalías, termina beneficiando a un número muy importante de la población. He preparado, Álvaro, una presentación que recoge una descripción del sector y que también, pues, con un saludo muy especial a los gobernadores que se encuentran conectados, secretarios, rectores, el equipo del DNP, poderles contar qué hemos hecho hasta ahora y ver la potencia que tiene trabajar articuladamente con los planes de desarrollo local, también en torno a las regalías. No solo para educación preescolar básica y media, sino como vamos a ver, de forma también muy significativa para la educación superior. Entonces, Camilo, quien es el jefe de planeación que viene liderando, Álvaro, este tema al interior del Ministerio de Educación y a quien mucho agradezco porque no es un tema sencillo, toca armonizar esfuerzos, tiempo y dar rigor técnico. Entonces, Camilo me va a estar apoyando para poderles compartir la presentación. Estas cifras creo que las conocen todos, pero son buenas traerlas al escenario, más ahora con todos los retos que enfrentamos en pandemia para darnos cuenta del gran desafío. Más de 9.9 millones de niños en el sistema de preescolar básica y media, un 79% del sector oficial, una matrícula de más de 2 millones del sector privado, más de 9.000 establecimientos educativos, allí pueden ver 43.826 sedes y más de 331.000 maestros y directivos, comunidad fundamental para poder hacer cualquier transformación y que para nosotros, así lo expusimos desde el plan de desarrollo, es clave dignificarlos,
acompañarlos y hacerlos parte de este proceso. Continuemos. Si vemos las cifras de educación superior y vamos sumando, pues acá es una comunidad de 2.440.000 estudiantes, de sector público, privado, pregrado, posgrado, la matrícula del SENA en lo que respecta a programas titulados técnicos y tecnológicos. Vemos entonces que ya estamos hablando pues, de más de 12 millones de beneficiarios de cualquier acción que uno pueda tomar en el sector educativo. Entonces esto amplifica, como decía Álvaro, muchas decisiones que son beneficiarias, muy benéficas para los estudiantes, para los maestros y también para sus familias. Con este panorama, vamos a la página siguiente. Me parecía importante, Álvaro, igual tomar unos minuticos cortos, pero contarles a quienes hoy nos acompañan las metas del Plan de Desarrollo en Educación, que las construimos de la mano del DNP y con un claro y activa participación de las regiones y del Congreso de la República. Son 7 ejes, Álvaro, y lo menciono porque ahorita que voy a concretar cuál es el resultado en materia de regalías, van a ver que en todos ellos tenemos un aporte también de las regalías. Primero de ellos es educación inicial, de calidad, con un desarrollo integral. Voy a recordar solo metas grandes, son más de 2 millones de niños atendidos integralmente, entre el ICBF, Ministerio de Educación, Secretarías, el acuerdo intersectorial entre Ministerio de Cultura, de Salud, Unidad de Atención a Víctimas, y como siempre lo dice el presidente, no es solamente una meta de los 2 millones, sino la transformación que tenemos que hacer en lo que a nosotros respecta desde educación, por ejemplo, de darle esa visión integral desde el preescolar, de trabajar con las maestras de educación inicial y los maestros, de cambiar los ambientes de aprendizaje para que sean adecuados para este proceso. El enfoque de desarrollo integral pasa por desarrollos en habilidades tanto cognitivas, socioemocionales, pero también en cuidado, nutrición, el manejo de la emoción y, en fin, todo lo que hace que en esta etapa que es tan decisiva en la vida genere este desarrollo integral. El segundo, pues toca todos los ejes que brinden educación con calidad y que fomenten la permanencia. Daba Álvaro el ejemplo del programa de alimentación escolar, que es un claro ejemplo de cómo contribuir a mitigar la deserción, es decir, a tener mayor permanencia. Daba Álvaro el ejemplo de transporte escolar, que además les voy a contar que tenemos una nueva normatividad, un nuevo decreto que por fin pone a las regiones un instrumento para poder hacer la contratación de transporte público rural. Y esto es muy importante en diversas modalidades porque sabemos la necesidad de ahorrar tiempos, distancias, de facilitar el transporte de la comunidad educativa. La tercera es una apuesta muy bonita, es el proyecto de vida de los estudiantes de 10º y 11, su tránsito a la educación superior y hablar también de una doble titulación. Recuerden que serán más de 650.000 jóvenes, así como una meta del 24% en jornada única, así como una meta de la reducción en la deserción y en el analfabetismo, solo por darles algunas ideas, sobre todo para ver que en alguna entrevista me preguntaban, Álvaro, si uno elegía un gasto en educación, si solo elegía infraestructura o si solo elegía alimentación, y yo le decía que este sector, justamente lo desafiante que es porque hay que hacer una adecuada combinación de factores hacia el acceso, hacia la infraestructura, hacia la calidad de la formación, hacia el acompañamiento de los maestros. Llega un eje cuarto que además tiene una política que construimos con el DNP de Educación Rural, un crédito con el BID que lo respalda y que vincula a todos los municipios PEDET, que nos habla de que hablar de paz con legalidad en el territorio es devolver la institucionalidad del sector educativo, dar más oportunidades, mejorar los ambientes de aprendizaje. Y 3 ejes adicionales, donde ya recorriendo desde primera infancia hasta educación media, llegamos a educación superior, una agenda renovada de impulso, una agenda que si bien habla de unas coberturas en ciudad, tiene que ser consciente de los desafíos regionales y rurales, una agenda de calidad, unas metas de reducción de la deserción, un programa como Generación E que por primera vez en el país habla de gratuidad gradual, reconociendo el mérito, donde serán 338.000 estudiantes, y 2 ejes finales que tienen que ver con que tenemos que hacer esta gestión educativa, dando ejemplo con criterios de transparencia, de eficiencia, hablando de una gestión moderna de la educación y teniendo una alianza para la educación y la formación del talento humano
que se materializa en un sistema nacional de cualificaciones y dicho de forma sencilla, en que todos los aprendizajes que vamos teniendo a lo largo del ciclo académico sean reconocidos, permitan movilidad, permitan tener pertinencia a lo que requiere el mercado laboral y construir una trayectoria. Quería poner esto sobre la mesa para ahora, cada vez que oigamos qué hemos logrado con regalías, entender cómo aportan a estas metas, y en la siguiente ponernos en contexto no solo de Colombia, sino que Colombia y todos los países en educación están con un objetivo a 2030 que son los ODS. Los ODS, para resumirles en el tema educativo, el ODS 4 nos habla obviamente de calidad, de cerrar brechas en aprendizaje, nos habla de reducir deserción, nos habla de reducir analfabetismo, que parecía, Álvaro, un tema rezagado de la agenda, pero es un tema sumamente importante. Nos habla de educación superior, de educación técnica y tecnológica, de dar más oportunidades a los estudiantes, y nos habla también de un tema muy bonito que son las competencias en ciudadanía global, competencias ciudadanas, que es un tema también que Colombia permanentemente reclama, de que el sector educativo pueda tener esta visión mucho más integral. Aquí hay un detalle al que no me voy a referir, pero lo que quería enviar de mensaje es cómo a través del DNP y a través del plan de desarrollo ligamos metas propias con objetivos globales a nivel de educación, y nos tocó, Álvaro, una de las coyunturas más difíciles de la historia reciente, la pandemia. Entonces, cómo también adaptar la agenda educativa, la agenda de regalías, para ser más flexible, para permitirle a los gobernadores proyectos donde, por ejemplo, se mitigue la deserción, o donde, por ejemplo, podamos hablar del PA en casa que hablaba Álvaro, que llega a todos los hogares, y así hagamos equipo con los gobernadores y sus equipos técnicos para, sin perder el rigor, continuar con estas metas de las que he hablado, pero ser conscientes de la diversidad, ser conscientes de la realidad en conectividad, cómo llegar a más zonas del país. Esa es la agenda desafiante que tenemos y en la cual hemos sentido toda la, no solo solidaridad de gobernadores y alcaldes, sino la gran importancia, Álvaro, que uno ve, a diferencia de hace, por poner un ejemplo, 20, 15 años, se hacía un estudio de qué tanto estaba en los planes de desarrollo local el tema educativo, y es evidente la prioridad que hoy todos los mandatarios le dan. Somos además el segundo renglón de uso de regalías, entonces comienza uno a ver la coherencia entre lo que la sociedad reclama, la agenda pública y la asignación de recursos. Y recordar también, Álvaro, que el proyecto de presupuesto actualmente radicado en el Congreso nuevamente sitúa la inversión en educación como la inversión del primer lugar. Entonces viene con la coherencia de la importancia que el presidente Iván Duque ha dado al trabajo de educación. Entremos en materia, ya en regalías, para ver qué ha pasado en estos años. Como mencionaba Álvaro, somos el segundo sector que tiene más aprobaciones, con el 13% de los proyectos, seguido por todo el tema de tecnología y agua potable, y obviamente pues transporte, que es el primero. Y si ustedes miran, hay tal correlación, que además eso es lo bonito de los proyectos que podamos plantear también a nivel regional, porque obviamente si uno habla de vías terciarias, si uno habla de conectividad, si uno habla de provisión de agua potable, está hablando de un estado de bienestar en las regiones que claramente va a potenciar la asistencia, la educación y la priorización también en de la agenda educativa. Entre el 2012, que van a ver siempre el año de referencia, hasta pues las últimas asignaciones, hasta la fecha, hemos aprobado más de 6 billones, 1.923 proyectos. Si nos vamos a los 2 años, Álvaro, que llevamos en este periodo de gobierno, se han aprobado 2.5 billones. Yo creo que eso es llamativo, porque mira la senda, Álvaro, 2012, 2020, 6, y en solamente 2 años 2.5. Entonces, lo que implica que bajo el liderazgo del presidente Duque hubo un incremento del 5% en aprobación, y eso también se debe a la celeridad con la que el DNP, con la que los gobernadores, los alcaldes le dieron a todo el proceso de formulación de los OCATs, que yo creo que es algo que no podemos perder de vista ante la nueva normatividad de regalías, para que no solo tengamos buenas ideas, sino que esas buenas ideas se materialicen en proyectos que tengan un acervo técnico y que permita agilidad. El presidente quiere que se ejecuten bien, que se ejecuten con oportunidad. Estos resultados, pues, concretan o yo diría que dejan ver ese rol sin igual de gobernaciones y alcaldías.
y cómo el DNP además ha venido avanzando en algo que hace unos años no se tenía, y es documentos tipo, lineamientos tipo, porque eso facilita mucho la aprobación para tener y estipular las condiciones claras y que los proyectos sean evaluados de forma más expedita. Siguiente. Bueno, otro resultado que podemos compartir, el 40% del total de los recursos, porque yo le decía a Camilo, contémosle a quienes nos acompañan dónde están concentradas las áreas. Voy a hablar primero mucho de preescolar básica y media y luego hablaré de educación superior. Está muy concentrado en educación inicial, preescolar básica y media, en calidad y cobertura. Y también fortalecimiento del sistema. Desde el 2012 llevamos 2.5 billones al momento en este eje, más de 683 proyectos, y si miro el agregado para educación superior, y ya les voy a contar, digamos, la decisión que se tomó en el Plan Bienal de Regalías del 2018, que fue diferenciadora para educación superior con el concurso de los gobernadores, fueron ya casi 590.000 millones en 87 proyectos, y esto es específicamente en el periodo de gobierno. También otra lección aprendida, Álvaro, otro acierto, ha sido junto con el DNP y en el marco de la pandemia desarrollar estrategias que permitan la mitigación y los lineamientos en el caso de alimentación escolar en casa, para que con esa aclaración, con esa especificación técnica pudiéramos financiar programas de alimentación escolar en casa y también pudiéramos financiar programas de permanencia en educación superior. Siguiente. Entremos en detalle por viceministerio. Preescolar y básica, vemos el histórico y luego nos centramos en 2018 a 2020. Un tema común en preescolar y básica y que sigue siendo muy necesario y lo será, son ambientes de aprendizaje. La infraestructura no es solo invertir en materiales como un espacio físico, son espacios para el aprendizaje y para la vida. Desde el 2012 a la fecha, en infraestructura educativa de preescolar y básica se han invertido más de 1.6 billones y más del 60% de los proyectos ha estado en departamentos como Meta, Vaupés, Córdoba, Tolima, Putumayo, Cauca, Huila, Santander, Guainía, Antioquia. Y siempre verán que vamos a colocar el número de beneficiarios, que además se potencia porque ya no solamente los niños, sino los maestros, que también les mejora su condición y que se vuelven en hitos o infraestructuras que los mismos alcaldes y gobernadores proponen, que a veces se conectan con temas de formación técnica, con centros de encuentro además comunitario, etc. En alimentación escolar, a la fecha y desde 2012 se han invertido más de 1.5 billones. Particularmente se destaca el mayor porcentaje de recursos en departamentos como Meta, Santander, Magdalena, Boyacá, norte de Santander, y ahí vienen los beneficiados. Recordemos que a nivel de alimentación escolar e infraestructura, ¿qué metas tenemos y cómo las puede complementar el sistema de regalías? Ustedes saben que encontramos un gran reto en infraestructura, más de 251 proyectos paralizados, si se puede decir así, por incumplimientos sistemáticos, por haber concentrado la asignación de estas obras. Hoy les puedo contar que ya hay más de 230 proyectos reactivados afortunadamente. Hubo que hacer un esfuerzo financiero adicional, un gran esfuerzo jurídico, pero hoy saben los mandatarios locales que vamos reactivando todo el fondo de infraestructura que por demás ponemos a disposición para toda la formulación técnica de proyectos, y les cuento además a los mandatarios locales que el fondo tiene una línea de apoyo a las secretarías de educación donde estamos analizando el tema de legalidad de suelos para educación. Los que saben del tema saben que un gran obstáculo no solamente es que el alcalde o el gobernador tengan el recurso o esté la regalía, sino que esté legalizado el predio y que cuente con la caracterización para poder diseñar un proyecto de infraestructura educativa. Entonces, Álvaro, tenemos una unidad de gestión. Esto va a ayudar mucho a la hora de diseñar proyectos de infraestructura educativa porque va a agilizar todo el tema de legalizaciones, y creo que la idea es mirar complementariamente infraestructura nueva, que son los que les digo, los colegios que se van a entregar y los que son aulas adicionales al sistema o que son transformación de una institución de jornada única, pero también contarles que hay una línea de mejoramientos, y siempre que me reúno con un alcalde o con un gobernador le digo que ojalá, y esto ya quedó en los planes de desarrollo locales,
Ojalá hagamos una combinación adecuada entre infraestructura nueva, pero también mejoramientos. Tenemos una infraestructura educativa de muchos años en muchas regiones a las cuales no se le ha invertido ningún recurso, y mejorar las condiciones, además ahora con ocasión de la pandemia, resulta fundamental para contar con los espacios que tengan las características para poder hablar de un proceso de alternancia. En alimentación, sí, señor. Escúchame, le interrumpo. Sí, a propósito de lo que mencionas, mira que tenemos 170 municipios PEDET. Algunos de ellos están conectados, tenemos ya casi 600 personas ahora conectados, y los municipios PEDET han manifestado eso precisamente que usted menciona. Decimos, por ejemplo, en el Caquetá, tenemos escuelas, tenemos algún centro educativo con 2, 3 aulas, estamos sin títulos, pero ahora, por ejemplo, con los recursos que hay en el OCATPAS podríamos pensar en un aula mejor, en unos ambientes educativos más sólidos. Entonces, qué bueno eso, y también el propósito de esta intervención, ¿no? Lo que nos estás contando, y poderle decir a los municipios que también hemos venido trabajando para buscar la forma de lograr todo este estudio de títulos y así mismo lograr la titularidad de esos centros educativos, que hoy por hoy es el lugar donde no solo hacen el bazar, ministra, no solo los niños toman clase, sino también es donde se reúne la Junta de Acción Comunal, es la presencia institucional en la vereda más lejana, por decirlo así, en determinados lugares, por ejemplo en el Caquetá, en el Urabá también, ahora que me decía un alcalde del Urabá antioqueño al respecto. Entonces, eso es crucial, y qué bueno que le estemos apuntando, porque no es solo pintar la escuela, sino es también pensar en infraestructura nueva, ministra. De acuerdo, Álvaro, y siquiera lo pones sobre la mesa, porque en el debate que ya está dándose en Senado de regalías, bueno, todo este debate que ha liderado el ministro de Minas, el director del DNP y Hacienda, justamente se van a adelantar importantes recursos del OCATPAS. Y esos recursos del OCATPAS, aquí que están conectados muchos alcaldes de los municipios PEDET, pues claramente son para ustedes, y lo que hemos hablado con el doctor Emilio Archila es lograr unir esfuerzos para hacer diseños que permitan con estos recursos en la parte de infraestructura hacer mejoramientos integrales, Álvaro. Entonces, pues contarles a los alcaldes de los municipios PEDET que trabajamos en alianza, que el doctor Emilio Archila incluso hace parte de la Junta del Fondo de Infraestructura, para poder ligar capacidades y para poder permitir que los proyectos se enfoquen también, Álvaro, a temas de mejoramiento. En alimentación escolar, también contarles a quienes nos acompañan, de pronto todos no lo conocen, el país cuenta con una nueva institucionalidad, que es la Unidad Especial de Alimentación Escolar. Fue creada por el Plan de Desarrollo con el apoyo de los congresistas, y hoy es la unidad técnica que acompaña la ejecución de los proyectos regionales. Aquí aparece más de 1.5 billones que desde el 2012 a la fecha se han invertido. Recordemos, Álvaro, que el presidente Iván Duque duplicó los recursos en alimentación escolar, y que es muy importante entenderlo, como tú decías al comienzo, que esto no es solamente la entrega de unos alimentos, esto tiene un impacto directo cognitivamente, o sea, en la facilidad de aprender, en el desarrollo de los niños, pero además en que no deserten. Entonces son proyectos trascendentales donde esperamos, uniendo esfuerzos con regalías y recursos de la nación, ir gradualmente avanzando a esa meta de 7 millones de niños, pero además de lograr los 180 días de la ración. Tenemos muchos desafíos, pero creo que lo importante era dar el paso. La nación duplicó los recursos. Nuevo, ministra, escúchame, te interrumpo. Este PAE nuevo, ¿qué trae? Que algunos gobernadores, por ejemplo, han estado estos días, hemos estado prestándoles asistencia técnica, y ellos, pues se les explicaba, por lo pronto no tenemos a los estudiantes en aula. Entonces también desde Mineducación nos dieron unos lineamientos sobre este PAE nuevo, o este PAE a efectos de COVID. No sé, ministra, puntualmente cuál es como la diferencia. ¿Está llegando la ración cocinada, cruda? ¿Cómo la están manejando? Correcto, Álvaro. Esto se llama PAE en casa, y es, digamos, la forma que transitoriamente encontramos. Colombia fue de los primeros países que lo adoptó, les cuento. Latinoamérica ha ido sumándose. ¿Por qué? Porque no podían pasar los días y días de aislamiento sabiendo que para estos niños esta ración es súper importante por la vulnerabilidad económica de sus familias. Entonces, ¿cómo llega el PAE? Llega a través de 3 tipos de raciones: industrializada, preparada para preparar en casa. Obviamente hay que mirar todo el tema de perecederos, todas las características con las que tiene que entregarse, para que en el núcleo familiar puedan preparar estos alimentos y puedan permitirle dar este aporte nutricional. Recordemos, Álvaro, que el PAE es un aporte al componente nutricional, que eso no lo podemos perder de vista,
y su fin justamente es ayudar a que el niño se desarrolle más y mejor. Hoy les puedo contar a todos los alcaldes que ya las 96 secretarías de educación del país tienen activado el PAE en casa, agradecemos el esfuerzo. Y obviamente en la medida que el sistema vaya avanzando a la alternancia y a retomar gradualmente y con todos los cuidados la presencialidad, pues no podemos perder de vista, Álvaro, los retos que tiene el PAE en sitio, o sea, el PAE en el establecimiento educativo. Por eso la unidad de alimentación escolar sigue trabajando por abordar temas de compras públicas, compras locales, mejorar las minutas, sistemas de información. Es decir, no hemos perdido el derrotero fundamental del programa, pero hubo la flexibilidad a través de un decreto ley con base en la emergencia económica y social que nos dio pie a crear el PAE en casa, que son los lineamientos a los que tú te refieres y que ustedes han compartido también con los distintos alcaldes y autoridades locales. Sigamos. Transporte escolar. Contarles que el nuevo decreto que emitimos con la ministra de Transporte hace alrededor de 2 meses es una gran oportunidad, Álvaro. Era un anhelo porque así se tuvieran los recursos para el transporte, se podían contratar pocas modalidades, solo las tradicionales. Y tú sabes que en territorio hay trayectos que tienen que ser, que son trayectos por río, otros que son trayectos en trochas, o sea, la realidad de nuestra geografía. Bueno, este decreto ya permite que se definan las zonas de transporte con cada entidad territorial y sea el Ministerio de Transporte quien avale, lo digo para incluso el gasto de estos recursos. Aquí vemos el histórico, más de 1 billón, y lo que vendrá, entonces, para poder hacer proyectos de transporte escolar integral. En calidad educativa, que es un tema igualmente importante, se han invertido más de 839.000 millones, destacamos allí particularmente Valle del Cauca, Guajira y Cesar como quienes más han invertido en calidad, y resaltar que además ahora, con ocasión de la pandemia, todo lo que hagamos con los recursos del ministerio más los esfuerzos territoriales y de regalías también deben ir por minimizar las brechas de aprendizaje que se dan por todo lo que está ocurriendo, para acompañar a los maestros en procesos de formación, para trabajar todos los temas de lectura, de escritura, etcétera, y recordar que el Gobierno Nacional tiene un proyecto que costea 100% el Gobierno Nacional, que es el programa PTA, que quedó también en las metas del plan de desarrollo, incrementar su presencia en el territorio y que es una base para las estrategias de calidad que tengan los mandatarios locales. Sigamos. Para ir terminando preescolar básica y media, entonces allí pues aparece que el total entre el 2018 y el 2020, gracias al trabajo articulado, han sido proyectos por 2 billones de pesos. Aparece que en estos 2 billones de pesos la primera destinación en monto es alimentación escolar, la segunda es infraestructura, luego transporte escolar, luego calidad educativa. Destacar el trabajo coordinado en los departamentos de Meta, Casanare, Guajira, Cesar, Santander, Boyacá, Norte de Santander y Nariño, que agrupan casi el 50% de estos recursos, y recordar algo que tiene que ver con las preguntas que me hace Álvaro alrededor de mi exposición, y es, bueno, ¿dónde están los lineamientos? ¿Hay documento tipo? ¿Cómo darle la información a los alcaldes y gobernadores? ¿Cómo hacer la evaluación técnica? Y yo creo que ahí el ministerio pues tiene un reto enorme, Álvaro, y que tenemos que seguir fortaleciendo incluso con el apoyo al diseño de los programas en el que también pueden contar con nosotros. O sea, tenemos que estar no solamente para dar la línea de ejecución, sino para colaborar con el diseño de los proyectos en formulación y evaluación. Siguiente. Grupos étnicos. Yo creo que el significado mismo de la política de inclusión es entender que el sistema tiene que atender y entender la diferencia en todo su concepto, en todo su alcance, y obviamente hay una prioridad allí de atender a los grupos étnicos. El trabajo territorial ha permitido que en materia de educación propia, que es tan importante para las comunidades, dotación, mejoramiento, se hayan aprobado proyectos por más de 230.000 millones, los cuales han ido el 79% a población indígena, el 15% a afrocolombiana, y el 6% a otros grupos étnicos. ¿Dónde está concentrado prioritariamente esta inversión? Baupés, Meta, Guajira, Norte de Santander, y decirles que como ministerio y como DNP el fortalecimiento a la línea de política de grupos étnicos es muy importante, quedó explícita desde el plan de desarrollo. Saben, además de haber honrado los compromisos con las comunidades, hitos, por ejemplo, como la creación de la Universidad Indígena y muchas realizaciones que hemos tenido en estos 2 años, pues dan cuenta de la armonización que tenemos que hacer con la política de grupos étnicos. Siguiente.
Ya para ir finalizando, Álvaro, resultados en educación superior y recordar la oportunidad que tuvimos en el 2018 de hacer un gran acuerdo con maestros, con estudiantes, con gobernadores, con distintos actores, diciendo, bueno, la educación superior claramente también es una prioridad, el fortalecimiento de la educación superior pública, y allí logramos un hito muy importante que no se había visto, Álvaro, y fue sumados más de 1.5 billones para educación superior y 500.000 millones para educación preescolar básica y media, y te los desagrego. El primer billón fue infraestructura, pero los otros 500.000 que los ejecutamos en concurso con el Ministerio de Ciencia y Tecnología fueron dirigidos a formación de doctores, formación doctoral, con programas nacionales, con los maestros de las universidades públicas, y también un programa muy bonito que se viene ejecutando y es el fortalecimiento de capacidades científicas de las universidades públicas, de todas, incluyendo instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias. Aquí hay un avance de los recursos que van aprobados en infraestructura. Hay varios que están, Álvaro, en trámite de aprobación, que ya se avanzó en su formulación, así que tenemos que seguir con toda la dinámica al respecto. Aquí aparecen los proyectos que también están en trámite. Creo, Camilo, que con esto vamos terminando para dar la conclusión, si no me equivoco. Bueno, aquí venía otra diapositiva, y es básicamente que además de infraestructura, de formación de doctores y de fortalecimiento de capacidad científica, también destacamos los proyectos de Cauca, de Nariño, de Valle del Cauca y de Cesar para mitigar la deserción, y reconocer que en el marco de la emergencia que estamos viviendo, el gobierno nacional, por su parte, con el apoyo de los gobernadores y alcaldes, ha invertido más de 976.000 millones para ayudar a mitigar el tema de matrícula en instituciones públicas. Aquí aparecen unos referentes porque parte de los aportes que los gobernadores sumaron, por ejemplo, son a través de proyectos de regalías. En este momento, Álvaro, se encuentran en etapa de aprobación, son fundamentales, son el proyecto de Huila, de Caquetá, de Guajira y Cesar, que beneficiarán 38.000 estudiantes. Entonces, como pueden ver los gobernadores y alcaldes, sin perder el rigor, se hizo una flexibilización que permite atender prioridades de pandemia sin perder de vista las líneas de los planes de desarrollo. Yo creo que con ello, Álvaro, cerraría agradeciendo al DNP y a ti desde el Sistema General de Regalías por la oportunidad de dirigirme a ustedes, de compartirles un trabajo en el cual soy vocera, pero refleja el trabajo de muchos actores, de las regiones, sobre todo del equipo técnico del DNP y del Ministerio, que han venido agilizando los procesos de evaluación, y una gran expectativa, no solo por la discusión actual del proyecto de regalías, sino por lo que ello va a representar. Allí también está priorizado lo educativo. Entonces, pues esperamos poder seguir con este trabajo muy dinámico y efectivo de estas regalías para educar, que benefician realmente un número muy importante de comunidades, de niños, de jóvenes y de familias. Ministra, clave lo que nos mencionaba, y mira que a propósito de todo lo que está ocurriendo en el país con la pandemia, los gobernadores han estado muy atentos, y qué bueno que ya pues el Ministerio de Educación nos dio también línea para que se lograra garantizar educación, por lo menos se pudiera financiar 1 a 3 semestres, ya no todo el corte como ocurría antes, sino que también pudiéramos pensar en periodos académicos más cortos, 1, 2, 3 semestres, y de esa forma garantizar permanencia y garantizar que efectivamente, pues ya que tenemos los recursos de regalías, pues que se puedan invertir de esa forma. Entonces es una tarea, pienso yo, que le va a facilitar el trabajo ya a los gobernadores, a los alcaldes, y será también la voluntad política de ellos, que sé que la tienen, y que en articulación con las 96 secretarías de educación pues van a facilitar no solo para los estudiantes de educación superior, sino para que en otros temas como PADE, como transporte, infraestructura de media o básica, también se pueda lograr esto. Tenemos una tarea, ministra, y con eso cierro, y es poder llevar a feliz término los más de 275 proyectos que están en trámite para infraestructura de educación superior. Hemos venido haciendo un trabajo con el equipo de técnico del Ministerio de Educación al fin de lograr esto, pero lo cierto es que también necesitamos ahí de los buenos oficios de nuestros rectores en todo el país. Hay universidades que han avanzado muy rápido, pero hay otras también que seguramente, si los rodeamos y los apoyamos más, van a lograr que esos 275 proyectos pues lleguen a feliz término. Son casi 300.000 millones que están dispuestos, y que también tiene la tarea, en este caso, los rectores, de poder llevar a feliz término con el acompañamiento tanto del Ministerio de Educación como de Planeación Nacional.
Entonces, con eso cierro, y ministra, agradecerle este espacio. Sabemos de su agenda apretada. Le cuento que ayer, como a las 12 de la noche, se terminó el debate en Senado del proyecto de ley de regalías. Pasamos ahora a conciliación. Hay un buen ambiente y afortunadamente también se pudo hacer un trabajo muy articulado con los gobernadores, con los alcaldes y con los congresistas, y el gobierno nacional estuvo ahí, nuestro ministro de Minas, estuvo también el director de Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda también comprometidos para poder sacar a feliz término esta tarea. Ministra, mil gracias por acompañarnos, siempre será un placer escucharla, felicitarla por esa labor maratónica que viene haciendo en el Ministerio de Educación. Hemos seguido de cerca ese trabajo arduo que viene haciendo, y eso también nos reconforta y nos llena de alegría, porque finalmente es educación no para uno, sino para todos. Todas las edades estamos comprometidos y usted nos ha involucrado en esto. Gracias, ministra, por acompañarnos en esta mañana. Le cuento que también le damos un saludo a los más de 688 personas que se conectaron y que tomaron atenta nota de en qué podemos invertir las regalías, también para seguir aportando a la educación del país. Ministra, mil gracias. Y anotaría un tema final, dado que tú nos cuentas cómo va el avance en el Congreso ya para el proceso de conciliación. Recordar que gracias al apoyo de los congresistas quedó nuevamente y por primera vez más específico priorizado infraestructura educativa y priorizado inversión para educación superior pública. Yo creo que es muy bueno que en este marco normativo haya quedado así de visible, incluso con un porcentaje asignado, porque eso lo que le da es una continuidad, que era parte de lo que nos pedían, que se formalizara como una continuidad de lo que es el aporte hacia la educación, y en el proyecto, gracias al trabajo conjunto, tanto con los ministros y el DNP, con los congresistas, pues podemos darle estas buenas noticias que serán muy significativas para el sector educación. Perfecto, ministra, trabajo hay, y afortunadamente hay también un buen equipo, tanto en DNP como en el Ministerio de Educación. Nuevamente, gracias, y recuerden, ministra, que la apreciamos mucho y que estamos aquí para servirle también a usted desde el Sistema General de Regalías. Gracias, Álvaro, y a todos los que nos acompañaron. Feliz mañana. Gracias, ministra, hasta pronto. Bueno, nos fue bien, la ministra nos acompañó. Les cuento que dentro de 15 días estamos organizando también una agenda, a ver si hablamos de OCAT Paz, a propósito de la reforma y a propósito de los adelantos de recursos que se aprobaron esta semana que está corriendo en el Congreso de la República. Hemos hablado con el doctor Emilio Archila, seguramente nos va a acompañar. Estamos tratando de organizar agendas, pero pues también hay temas importantes que en 15 días estaremos viendo. Entonces, sigamos con el video. A todos, gracias y un feliz día para todos. El Departamento Nacional de Planeación es una entidad de carácter técnico que tiene como misión planificar a largo plazo el desarrollo del país y propiciar el bienestar general de la población. El DNP brinda apoyo y asesoría a todas las instituciones del gobierno, así como a las gobernaciones y alcaldías, para que tomen las mejores decisiones y aprueben inversiones que impacten positivamente la vida de los colombianos. Cada 4 años, el DNP coordina la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, documento que recoge los programas, inversiones y metas del gobierno para responder a las necesidades del país y a los anhelos de los ciudadanos. La planeación es el sitio donde se analizan las políticas públicas y donde se decide los mejores sitios donde se puede invertir. También lidera el diseño de las políticas públicas que permiten crear programas de vivienda, salud, educación, transporte o servicios públicos por medio de los documentos COMPES, orientadas a beneficiar a los ciudadanos. El DNP asesora la formulación y vigila la ejecución de proyectos financiados con recursos de regalías. Igualmente administra y da los lineamientos para la base de datos del CISBEN, usada por los programas sociales para identificar a sus beneficiarios, y coordina la actualización del catastro multipropósito. En las regiones, el DNP capacita a las alcaldías y gobernaciones sobre la formulación de proyectos que benefician a sus comunidades. Planeación Nacional continuará velando por logros de mayor impacto como la reducción de la pobreza, la mejor distribución del ingreso y la inclusión social. A futuro, el reto del DNP es seguir fortaleciendo su nivel técnico, función valiosa para la institucionalidad y soporte fundamental para el Estado colombiano.